Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021 y vamos a continuar con esta serie de estudios. Hoy nos toca la pregunta: ¿qué exige Dios de nosotros para que podamos escapar de su ira y maldición que nos corresponde por el pecado? Y la respuesta es la siguiente: para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que nos corresponde por el pecado, Dios exige de nosotros fe en Jesucristo y arrepentimiento para vida, con el uso diligente de todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica e imparte los beneficios de la redención. Bueno, estábamos viendo entonces las consecuencias que traía el pecado, la maldición del pecado, y ayer dejé una introducción a lo último, que Cristo llevó la maldición por nuestros pecados. Entendiendo en todo esto, entonces Dios exige que para escapar de esa ira de Él y la maldición que nos corresponde a nosotros por el pecado, es que Dios nos da una salida, nos da una puerta para salir. ¿Y cuál es? Ejercer fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento para vida. Algunos exegetas o teólogos creen que, bueno, primero viene la fe y después el arrepentimiento. Otros creen que el arrepentimiento para vida y después la fe. No es el tema en cuestión hoy que está sobre la mesa, pero sí es urgente que acudamos y seamos diligentes en acudir en estos medios, podríamos decir, externos, por los cuales Cristo nos comunica y nos imparte los beneficios que Él ha obtenido en la cruz, en la redención. Entonces la salvación, ¿ser salvo de qué? Bueno, ser salvo de la ira. Eso es ser salvo. Eso es ser salvo es una gran salvación, salvarme. Porque mucho dice, aceptá a Jesús en tu corazón, pero eso no es un mensaje de ser salvo. ¿Por qué ser salvo? Bueno, porque este mundo está bajo juicio, bajo maldición. Yo debo salir como el progreso de peregrino de esta ciudad de destrucción que va a ser pasada por fuego. ¿Mm? Más adelante, que estamos haciendo una serie de Pedro, vamos a ver que va a ser pasada por fuego, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces necesito ser salvo de la ira venidera. Y esta salvación, ¿cómo puedo otorgarla? Porque es una salvación grande que ha puesto Dios para nosotros. Y es una salvación que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ser salvos. Con los discípulos gritaban: Señor, sálvanos que perecemos. O como esos que estaban al costado del camino, dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y el Señor tiene misericordia hoy en esta mañana de usted. Amigo, si usted no es salvo, no es salvo de la ira venidera, entonces debería preguntarse: ¿cómo puedo ser salvo? Debe interesarse. Muchas personas se interesan por el porvenir, por las cosas que van a venir, por sus vidas, no, pero no se interesan por su alma. Muchos se interesan de acá a 5 o 10 años, cómo voy a vivir, pero el mayor interés es por la eternidad. Y esa es la salvación que, que hablaba Isaías. Si querés preguntar, preguntad. Está ahí. No tiene que ir al cielo ni bajar a lo profundo del mar para saber. Cercana la ha dejado la salvación el Señor. ¿Y cómo puedo ser salvo? ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Incluso no depende de mí porque Él me la ha dado. Y es la fe. La creencia en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahora, ¿creer qué? Bueno, creo en el nombre. Muchas personas en el día de hoy dicen: sí, yo creí, creen en un nombre, en un Jesús histórico. Pero por eso que nos tomamos el tiempo de ver la necesidad de la salvación de mi alma. Para eso debo conocer la maldición que cae, el pecado que tengo en mí, que no hay nada bueno, que necesito ser salvo, que he ofendido a un Dios santo, que Dios está airado, que su justicia necesita ser aplacada, la ira que ha caído sobre la cruz. Entonces yo necesito ser salvo. La única forma es acudir a Cristo, ir a la cruz. Y ahí es donde nosotros podemos ser salvos,
salvos todos los que creen en Él. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:26. Entonces todo el que vive, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Aunque usted crea que tiene vida, está muerto. No tiene un sentimiento por Dios. Siempre se preocupa por usted, por las cosas de usted, pero nunca se preocupa por Dios. Está muerto. Puede conocer de Dios, puede conocer información de Dios, hasta teología, incluso reformada, pero eso no significa que tiene vida, porque no le busca. No puede buscarle porque un muerto no puede buscarle. Entonces, ¿qué debo hacer aparte de creer? Debo arrepentirme. Es necesario arrepentirme de mi vida pasada, de todo lo que hice, porque no puedo dejar este estilo de vida. Entonces me arrepiento de mi condición de vida. Es necesaria para ser salvo. En el día de hoy se predica la fe en Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo y siguen viviendo su vida y no se arrepintieron de nada. Y otros por ahí se arrepienten, pero no es un arrepentimiento, amados, es solamente una contrición y el arrepentimiento dice, estoy mal en mi vida, sí, voy a hacer ciertos cambios. Ese arrepentimiento es de que le ha producido mucho dolor, muchas cosas, lastimado a muchas personas y se arrepintieron y moralmente y éticamente parecen buenas personas, pero no han ejercido fe en Cristo. Entonces para ser salvo necesitamos las dos cosas, arrepentirme, pero de mi vida, arrepentirme de mi vida que yo no conformo la medida, la justicia. No soy perfecto como Dios demanda. Debo entender que he ofendido a Dios, que Dios está airado conmigo, pero a la misma vez Dios ha puesto un medio, que es la fe, para creer en el Señor Jesucristo. Dios pasa por alto todos los pecados, quizá en la ignorancia, pero también está declarando ahora, está mandando Él ahora a todos los hombres de todas las partes que se arrepientan, que se vuelvan a Cristo. ¿Qué pasará si usted no lo hace en el día de hoy? Quizás hoy el Señor viene a pedir su alma y usted está afanado. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a vivir mañana? Y si hoy dice necio, vengo a pedir tu alma, o necia, vengo a pedir tu alma, ¿qué pasará cuando usted se tenga que parar frente al tribunal de Cristo? Aquel que ha rechazado a usted con su vida, con su incredulidad. Muchos dicen, yo creo, y dicen ser cristianos, pero son incrédulos, son ateos incrédulos, o sea, diciendo que creen, pero viven una vida como si no fueran cristianos. La Biblia dice que perecerán todos los que no se arrepienten y los que no creen. Cristo mismo dijo, si no arrepentís todos, pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 3. No sé si se acuerda del contexto, cuando venían los discípulos y habían pasado ciertas cosas ahí, se había derrumbado una torre, creo, en el contexto. Y ellos decían, ellos creían que los discípulos que se lo merecían. Y Cristo le responde, sí, se lo merecían por malo, por pecadores. Y Cristo le dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, incluso los discípulos. Entonces no hay nadie, ni siquiera los discípulos, todos deben arrepentirse. Cristo mismo fue el que predicó sobre la necesidad de la fe y el arrepentimiento. Hoy si entrara el Señor Jesucristo en muchas de estas pseudos iglesias y viera todos esos shows y todas esas cosas que hacen ahí, y esos 5 puntos dice no, primer punto, que estás mal, sos pecador, debes aceptar a Jesús. Mira todas esas cosas, o Juan el Bautista. Amados, que Jesucristo cuando anduvo predicando en Mateo 4:17 dijo, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor predicó de esta necesidad de la fe y el arrepentimiento. Dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces arrepentíos. O sea, en el Antiguo Testamento decía volverse de sus caminos. Arrepentirse es volverse. Esa es la palabra en el griego. Arrepentimiento es metanoia. Es un cambio de mente. Y va por un lado y mi mente es cambiada. Es como el joven ese que se fue y se gastó todas las cosas. Y en un momento dice que volvió en sí. Se arrepintió y dijo, ¿qué haré? Volveré con mi padre. ¿Ve eso? Arrepentirse. Es volverse. El arrepentimiento es el vómito del pecado. Debo vomitar
Debo vomitar primero el pecado en mi vida pasada, para así después sí, por la fe, que es el tenedor, comer a Cristo la carne. Pero si no me arrepiento de todo eso, no voy a poder comer de Cristo. Entonces es importante el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto es todo lo que nos habla el Señor. Esto es lo que nos dice nosotros para escaparnos de la ira y la maldición. Es eso. Es Dios exige, no pide, exige que creamos en el Señor Jesucristo. Y creer en Jesucristo, amado, no es en el nombre, en todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo habló, no solamente en un nombre. Ah, creo Jesús. ¿Qué debo creer? En Jesús, sí, ya está, soy salvo. No, Jesús es todo lo que Él hizo, todo lo que Él predicó, todo lo que Él enseñó. Arrepentíos, creed y vivid. Tal como Él dijo, ser discípulo de Él, cargar la cruz, todo esto. Los mismos discípulos también testificaban, decían, testificando solemnemente tanto judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 20, versículo 21. Entonces, así. Ahora nosotros no podemos, amados, por nuestros propios medios, hacer esto. Nosotros estamos separados de Dios. Nuestra mente es imposible que podamos buscarle. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, golpear. Ten misericordia de mí, el pecador. Ten misericordia de mí, la pecadora. Dios exige estos medios. Él ha hecho la salvación, pero también ha dado los medios. Y usted debe ocuparse de su salvación. Quizás usted se está ocupando con temor y temblor. ¿Qué va a pasar mañana? O dentro de 5 o 10 años. Pero usted no se está ocupando con temor y temblor donde va a pasar los 100 años después, los 200, 1000 y toda la eternidad. Debe preocuparse, debe fiarse, debe tener temor y temblor de Dios, de su vida, porque de Él depende dónde va a estar. Pero usted debe arrepentirse y creer. Y eso, usted debe ser diligente hoy que está respirando, hoy que tiene un día más de misericordia, Dios le ha dado un día más. Si usted no es salvo, hoy le ha dado un día más, debe ser diligente, acudir a estos medios que ha dado. Como dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia. Usted debe correr desesperado, dejar todo por entrar al reino de los cielos. Debe afanarse, debe entrar. Como cristiano, ¿se acuerda cuando sacó la espada? Dice, saca la espada y muchos se lo pusieron para que no entrara. Dijo, apúnteme, dijo él. Y empezó a pelear para entrar. No se trata de hacer esto Jesucito en mi corazón, no. Entonces se le va a levantar el pecado, las oposiciones, y muchos no van a entrar, no van a creer, o van a creerse una fe espuria, un arrepentimiento superficial, nada más sentimental. Cuando vengan los afanes y las persecuciones ya dejaron de creer. No, ejerza fe en el Señor Jesucristo, de verdad, deje todo por Cristo. Arrepiéntase y vaya a Él. Eso es. Y Dios dice, Él ha jurado por sí mismo. Él mismo podríamos decir que está obligado a respaldar su propio pacto que ha jurado. El Señor ha dicho, todo aquel que viene a Él, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Pero usted tiene que arrepentirse, y para ir debe arrepentirse por donde iba, y ir hacia Cristo. Y pedirle, Señor, concédeme fe en esta mañana, concédame arrepentimiento. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pida, clame, ten misericordia de mí, el pecador, ten de mí misericordia la pecadora. Y esta gracia que abunda, es la que va a coronar esa oración, podríamos decir. Todo aquel que le busque con diligencia lo va a hallar al Señor Jesucristo. En Él está. Hoy en esta mañana aprópiese diligentemente de estos medios externos que Dios nos da, que es
el arrepentimiento y la fe. Que tenga un bonito día y mañana nos vemos con otro estudio.